Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Esta es la segunda parte de la predicación del domingo pasado que se titula La consecuencia de la incredulidad. Dice así la palabra del Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Observamos en esta conversación de Jesús cómo las malas noticias para el hombre acerca de su condición espiritual y las consecuencias eternas forman parte del Evangelio. El Evangelio no solamente son las buenas noticias, sino que son las buenas noticias cuando hemos conocido las malas. Para conocer las buenas noticias, antes de hablar de ellas, debemos hablar de las malas noticias, así como el Señor Jesús hizo con Nicodemo. El Señor Jesús es quien más veces ha usado la palabra juicio o juzgar en el Nuevo Testamento. Nadie ha hablado más que el Señor Jesús acerca del juicio y de las consecuencias del pecado para el hombre. El Señor Jesús es la persona que en el Nuevo Testamento más veces ha hablado del infierno. Y eso nos muestra una guía, una dirección. Debemos ser conscientes y debemos anunciar el Evangelio por medio de las malas noticias, para mostrar a los hombres su necesidad desesperada de un Salvador, como aquellos que fueron mordidos por la serpiente. En su conversación con Nicodemo, Jesús entonces enseña y explica acerca de una verdad crucial que todo hombre necesita experimentar, y esta es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Así que Jesús enseña que por causa de nuestra condición, por causa de nuestro pecado, estamos muertos espiritualmente y para poder entrar en el reino de los cielos, para poder creer y ver el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo, recibir la vida espiritual por la obra soberana de la gracia de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo? Fue la incredulidad. No creyó la palabra de Dios. Y esta es la respuesta de todo hombre y mujer desde que nace. Y este es el mensaje para esas personas que Cristo está anunciando a Nicodemo y que todos necesitamos escuchar. Después de que Jesús enseña acerca de la muerte espiritual como la causa de la incredulidad en los versículos del 9 al 13, por esa condición espiritual no creemos la palabra de Dios. Es Dios quien provee un Salvador. Y eso es lo que dice el versículo 16. Por el gran amor con el que Dios ha mostrado a la humanidad, les ha provisto un Salvador. Y no solamente les ha provisto un Salvador, sino un medio de salvación, que es Cristo y la fe en Él. Por gracia hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo únicamente. Y no hay salvación por obra, no hay salvación por la práctica de una religiosidad, no hay salvación por conocimiento bíblico, no hay salvación por saber la teoría. Hay salvación como resultado de la gracia de Dios y esa gracia produce una fe viva, una fe que cree en Cristo, que cree a Cristo y que vive en obediencia progresiva
a su palabra. Así que ahora, en los versículos del 18 al 21, encontramos la consecuencia de la incredulidad, la consecuencia de la incredulidad. Y ya empezamos el domingo pasado con dos posibles consecuencias de los inconversos ante la predicación del Evangelio. Y estas dos posibles consecuencias de los inconversos a la respuesta del Evangelio nos animan a evangelizar, nos llaman al arrepentimiento y nos lleva a alabar a Dios por su gracia salvadora. Ya lo dijimos el domingo pasado, la primera consecuencia para el inconverso, ¿cuál es? La primera consecuencia para el inconverso es que al responder al Evangelio, entonces él se ha librado de la condenación. La consecuencia eterna para el creyente es que ha sido librado de la condenación. Mira lo que dice Juan capítulo 5, en el versículo 24. Dice el Señor Jesús: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que Jesús está continuamente predicando la misma verdad que enseñó a Nicodemo. Solamente puedes pasar de muerte a vida por la obra soberana de Dios, y esto se manifestará en que has oído y has creído a Cristo y al que le envió. Mira el capítulo 6, versículo 40. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre?, dice el Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de mi Padre, Juan 6:40. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él, una realidad en ese momento cuando el Hijo podía ser visto. En nuestro tiempo, la única forma de ver al Hijo es escuchando la palabra del Hijo. Así que todo el que ve al Hijo y cree en Él, entonces que tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y en el versículo 47 vuelve a repetir: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Tener vida eterna es la obra de Dios al salvar soberanamente al pecador que está muerto espiritualmente. La manifestación de haber tenido vida eterna se muestra en la fe, en creer a Cristo, en creer en Él, en su nombre. Así que Jesús, después de exponer a Nicodemo las consecuencias eternas para el creyente, y lo hace brevemente, recuerda que solamente ha dedicado una pequeña frase en medio de esa conversación, versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Jesús viene a dedicar ahora más tiempo a la mala noticia. La mala noticia. Jesús dedica más tiempo y con más argumentos para mostrar la consecuencia eterna para el incrédulo. Es decir, ¿para quién? Para Nicodemo. Nicodemo estaba recibiendo la mala noticia de cuál es la consecuencia si él continúa en esa situación. Y no solamente para Nicodemo, sino para todos aquellos que formamos parte de la humanidad. Nicodemo representa a todos los que formamos parte de la humanidad y buscamos la salvación por medio de nuestras obras. Así que todos los seres humanos estamos en la misma condición que Nicodemo y somos incrédulos, hemos nacido en pecado, en depravación y manifestamos esa depravación por medio de la incredulidad. Todos necesitamos nacer de nuevo para ser salvos. Y a menos que eso no suceda, todos vamos a sufrir la misma consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia eterna para el incrédulo? Observa, en primer lugar, la consecuencia eterna para el incrédulo está en el versículo 18 de Juan 3. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la segunda posibilidad de la consecuencia para todos los hombres. Todos los hombres estamos ante dos situaciones posibles: escuchar el Evangelio y creer en Cristo y no ser condenado, y en segundo lugar, escuchar el Evangelio y rechazar el Evangelio y confirmar de esta manera que continuamos en la condenación en la que estábamos. Y observa entonces cómo se identifica a esta persona, el que no cree. En primer lugar, observa ahí quién es el que no cree. Versículo 18. Pero el que no cree. El que no cree, escucha, el que no cree es aquel que rechaza a Dios por naturaleza. Lo vuelvo a repetir. El que no cree es todo aquel que rechaza a Dios por su naturaleza.
por su condición natural. Dicho de otra manera, el que no cree es toda la humanidad. Toda la humanidad está en esta condición natural, rechaza a Dios y su palabra. Jesús entonces advierte a los que creen ser justos por sus obras inútiles, que están todavía en su condición de incredulidad, que sus obras no cambian su naturaleza espiritual, que creen que por medio de sus obras pueden alcanzar la justicia y el perdón de Dios, algo que va en contra de la palabra de Dios. Ese verbo, el que no cree, es un verbo parecido al que está al principio del versículo, el que cree, pero en este modo está en forma negativa. Ese verbo no cree es un verbo participio. Lo dijimos, el participio funciona como un adjetivo. Recuerda, este púlpito es blanco, esa es su característica. Y el que no cree no está poniendo el énfasis en su acto de no creer, sino en su identificación, en lo que lo hace diferente a los demás, en lo que se conoce de él. Él es el que no cree. Se le conoce por ser aquel que no cree. Además, ese verbo está en tiempo presente. ¿Y qué indica un verbo presente de indicativo? Lo que está enfatizando es una realidad continua. Así que el que no cree, no es que no creyó una vez, sino que esa es su característica. Nunca está creyendo. No cree la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón de no creer? Bueno, la razón de no creer es la responsabilidad del hombre. Y no confundamos esto. No digamos que el ser humano no cree porque Dios no lo ha hecho nacer de nuevo. Y por tanto hacen así a Dios responsable de su incredulidad. No, lo que el texto está diciendo y la Biblia nos enseña es que la condición del hombre, en su responsabilidad por su pecado, él mismo se ha colocado en esta condición de incredulidad. Si el hombre no cree, es porque no ha nacido de nuevo, dicen algunos. Pero la realidad es que si el hombre no cree, es porque está muerto espiritualmente, que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano no cree a Dios? Porque está muerto espiritualmente y es responsable de su pecado. Y hermano, es importante entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si decimos que Dios es soberano, esto manifiesta que Dios está al absoluto control de todas las cosas. Pero eso no hace a Dios responsable de aquello que nosotros hemos hecho responsablemente, voluntariamente. Él en su soberanía permitió que Adán pecara. ¿Y quién es el responsable del pecado de Adán? ¿Dios que lo permitió o Adán que lo cometió? Es importante responder bíblicamente a esa pregunta. Si la respuesta es Dios que lo permitió, entonces hacemos a Dios el responsable del pecado de Adán y de todo el mal que existe en el mundo. Entonces ya Dios no es santo, ya Dios no es perfecto, ya Dios entonces es un Dios que no es el Dios de la Escritura. Si tu respuesta es, si Dios siendo soberano permitió que Adán pecara y el responsable fue Adán por su pecado, entonces estás de acuerdo con lo que la Biblia está enseñando. Es Adán el responsable de su condición y es Dios el que al saber de esta situación que sucedería y Él soberanamente permitiría, Él también previamente había preparado un cordero. Un cordero para salvar a aquellos que Él iba a salvar por medio de la muerte de su Hijo. Dios permitió que Adán pecara como parte de su plan soberano, pero Dios no es responsable del pecado de Adán. Lo vuelvo a repetir. Dios es soberano de un plan perfecto en el cual en ese plan está incluido el mal, el pecado. Y al Dios permitir que Adán pecara, Dios no es responsable de ese pecado, sino el único es Adán. Adán es responsable de su pecado y Dios creó al hombre con capacidad para tomar decisiones y ser responsable de ellas. Dios creó al hombre en su libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Cuando el hombre utiliza esa palabra libre albedrío, lo que está enfatizando y le encanta es saber la palabra libre. Soy libre. Pero escucha,
El libre albedrío lo que enfatiza es responsabilidad. Tú has tomado una decisión de la cual eres responsable. Y esto es lo que sucedió con Adán, y esto es lo que ha sucedido en nuestras vidas. Observa dos ejemplos de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Hechos capítulo 2. Acompáñame por un momento ahí a Hechos capítulo 2. Y va a ser breve, pero veamos dos ejemplos de cómo Dios es soberano y permite en su plan que sucedan cosas que no son de acuerdo a su justicia, pero Él las permite, no siendo Él el responsable de esos actos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, aquí está hablando el apóstol Pedro, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, es decir, el que nació en Belén pero se crió en Nazaret, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. Ese Jesús que Dios confirmó por esos milagros, que él era el hombre, el Mesías que había de venir, dice, tal como vosotros mismos sabéis, versículo 23, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está resaltando que Cristo, el que ellos saben que había estado entre ellos famoso por sus milagros, aquel que no pasó desapercibido en aquella época, no solamente en su vida, sino en su muerte y resurrección, él fue entregado y fue matado, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? Dice el versículo 23. Clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. ¿Quién hizo eso? La nación de Israel, los judíos de aquella época. Ellos lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ellos fueron responsables de la decisión de Pilato. Recuerda que Pilato, él no quería condenar a Jesús y le dijo, oye, tenéis ley, con vosotros juzgarle. Y dijeron ellos, nuestra ley impide dar muerte a alguien. Mentira. La palabra de Dios daba las directrices para dar muerte, pero ellos no podían, aplicando la palabra de Dios, dar una muerte justa según su ley. Entonces Pilato dio la sentencia, pero ¿qué dijo? Eso que se conoce, ¿no? Que se lavan las manos como Pilato. No quiero tener nada que ver con la muerte de este justo. ¿Y qué dijo el pueblo? Que su sangre caiga sobre nosotros. Esa es una declaración de responsabilidad. Nos hacemos responsables de la muerte de este hombre. Y eso fue lo que Pedro dijo aquí. Vosotros lo clavasteis y lo matasteis, fuisteis vosotros. Pero es que esto sucedió por el desconocimiento de Dios, se le fue de las manos a Dios. Es que el hombre pecó contra Cristo, el pueblo de Israel mató a su Mesías y ese no era el plan de Dios. Sí era el plan de Dios. Dice el versículo 23, a este entregado, y dice, según el plan predeterminado y el previo conocimiento de ¿quién? De Dios. Así que observa, Dios es soberano. Él determinó un plan antes de la creación del mundo. Y en ese plan estaba incluido y Dios lo conocía y era la forma en la que Dios quería que sucediera, que su hijo fuera muerto y fuera clavado y muerto. Ahora, que Dios haya establecido un plan y todo suceda según su conocimiento, no lo hace a Dios responsable del pecado de matar a Cristo. ¿Ves esas dos áreas? La soberanía de Dios y la responsabilidad de los judíos al matar a Cristo. Dice el versículo 24, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Cuando Pedro predica este sermón, ¿cómo responde el pueblo? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos fueron conscientes de que eran responsables y no hicieron a Dios responsable de ese plan. ¿Observa? Que Dios es soberano, ordena los hechos que llevaron a Cristo a la cruz conforme a su plan, pero no elimina la responsabilidad de los que lo mataron. Es más, el pueblo mismo
asumió y reconoció ser responsable de haber matado a Cristo. Ellos reconocieron que eran responsables de haberlo matado y por eso le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? No dijeron, bueno, entonces Dios es el responsable, no tenemos culpa, ¿verdad? No, ellos entendieron que en la soberanía de Dios Él permitió que ellos pecaran siendo el pecador el responsable de su acto. Esto en muchas ocasiones, si no lo entendemos bien, hacemos que Dios sea responsable de cosas de las cuales tú y yo somos los únicos responsables. Que Dios permita el pecado en tu vida y por medio de eso tú crezcas porque te arrepientes de tu pecado y te hace ver la gracia de Dios y eso te hace subir en la conciencia de las bendiciones que has recibido en Cristo, no hace que ese pecado sea por la voluntad de Dios y esté justificado. No, hemos sido responsables. Dios permite esto y este pecado al final ha sido bueno. No, no hay pecado bueno. No hay pecado que pueda ser justificado ni podamos eliminar nuestra responsabilidad. Dios permite en su plan soberano que los hombres realicen lo que ellos quieren hacer sin ser Dios el responsable de esos actos pecaminosos. Segundo ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 22. Dice ahí el Señor Jesús, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. ¿Sí? ¿Y cuál es ese va según se ha determinado? ¿Hacia qué dirección es esa? Bueno, en el contexto se nos muestra que Jesús va hacia la cruz, a la muerte, según se ha determinado de Él, que Él venga a morir en el lugar de los pecadores que han de creer en Él. Entonces Jesús dice, manifestando que Él sabe cuál es el plan de Dios y va a enfrentarlo voluntariamente, dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Ese es el plan decretado por Dios. Se ha determinado es el plan que soberanamente ha determinado. Lo que el Padre había determinado es lo que el Hijo va en esa dirección. Así que ahí tienes ese plan soberano de Dios. ¿Pero qué dice? ¿Qué continúa diciendo? Pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Así que tenemos ahí las dos partes. La soberanía de Dios, ¿por qué? ¿Qué dice ahí en el texto? Que Jesús va según se ha determinado, esto es soberanamente en el plan de Dios. Pero no elimina la responsabilidad de aquel que entrega a Cristo para que sea ejecutado. Claramente, Judas, que es el que va a ser entregado, y todos los escribas y todos los sacerdotes que van a entregar a Cristo para que sea juzgado, cada uno de los que van a participar en entregar a Cristo para ser muerto, ay de él. ¿Por qué? Porque es responsable de haber entregado a aquel que ya estaba determinado que fuera entregado. Así que el Señor es soberano para determinar que su Hijo venga a la tierra y muera en la cruz y sea entregado por medio de hombres malos que han entregado a Cristo para la muerte. Pero que de eso sea el plan de Dios no elimina la responsabilidad de aquellos que participaron voluntariamente. Tanto Judas como los dirigentes judíos que entregaron a Cristo para ser ejecutados. Ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Más le conviene, como dice en otros lugares, que ese no hubiera nacido. Y aunque Dios haya determinado soberanamente en su decreto eterno, antes de crear el mundo, que su Hijo sea entregado porque Él había provisto un Salvador para los pecadores, eso no elimina la responsabilidad de las consecuencias de aquellos que han cometido el pecado. Por tanto, conclusión, Dios condena al hombre porque el hombre ha pecado responsablemente, ¿sí o no? Dios condena al hombre porque el hombre ha pecado responsablemente. Porque Dios es justo y no puede hacer otra cosa que darle al que ha pecado lo que justamente merece en sus actos. Y algunos quieren encontrar un conflicto en este hecho, en la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No mantienen este equilibrio, lo cual les lleva a negar que Dios sea completamente soberano. Lo que hacen es debilitar la soberanía de Dios y dicen, bueno, Dios ha planeado un plan, pero no sabe todos los detalles del plan. Y entonces el hombre es responsable
de lo que hace y que Dios no lo conocía, no lo sabía. Porque tienen un conflicto con encajar y armonizar estas dos verdades que no son contrarias, pero que son necesarias, ambas. Dios, escucha, no es responsable de condenar al hombre. Dios condena al hombre, pero no es responsable de la condena del hombre. Dios condena al hombre, pero Dios no es el responsable de la condena del hombre, sino que el hombre es condenado por Dios y el hombre es responsable de la condena que recibe. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Versículo 7. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, esa misma piedra que para nosotros es de gran valor, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son, ¿qué? Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y por ello estaban también, ¿qué? Destinados. Ahora, escucha, ellos están destinados no porque Dios destine a la condenación a algunas personas. La doctrina de la doble elección de Dios no es bíblica. Esa no es una doctrina bíblica. La doctrina de la doble elección de Dios dice lo siguiente, que Dios, de entre toda la humanidad, escoge a algunos para salvar y escoge a otros para condenar. Eso no es bíblico. Eso no enseña la Escritura. La Escritura no enseña que Dios escoja a algunos para salvar y que también Dios escoge a otros para condenar. Lo que la Biblia enseña es que Dios, de toda la humanidad que está condenada, y no ha sido Dios quien la ha escogido para que se condenen, sino que esa humanidad está condenada ¿por qué? Porque voluntariamente decidieron pecar contra Dios. Así que su pecado contra Dios los condena. Son responsables de esa condición. La Biblia enseña que Dios escoge para salvar a aquellos que Él quiere y al resto los deja en la condición en la que ellos se han puesto. Así que no hay una doble elección. Dios no es responsable de la salvación y de la condenación. Dios es responsable de la salvación. ¿Quiénes son responsables de la condenación? Ellos mismos. Dios condena a la humanidad, pero no es responsable de esa condena, sino que ellos que cometieron el pecado son responsables de recibir la condena. Esto es lo que aquí Jesús está enseñando y el resto de la Escritura enseña. El que no cree, ¿qué dice? ¿Será condenado? ¿Se condena por no creer en ese momento? No, el texto dice, el que no cree ya ha sido condenado. La condenación aplicada por Dios, realizada por Dios, no es a causa de Dios, sino por causa del pecado del hombre. Si yo mato a un hombre y me llevan al juez, el juez me condena, el juez no es responsable de mi condena. ¿Quién es el responsable de haber sido condenado? Yo que cometí el delito. Si mi hijo desobedece a sus padres, según la palabra de Dios, mi hijo debe recibir disciplina por un acto de desobediencia, de clara rebelión contra la autoridad de los padres establecida por Dios. Y entonces un padre que disciplina amorosamente a su hijo rebelde, no es el padre el culpable de aplicar la disciplina. Es por causa de la rebeldía del hijo. Así que Dios no es responsable de condenar al hombre, es el hombre el responsable de merecer la condena. Y podremos decir que Dios condena a la humanidad, pero no es responsable de haberlos condenado. Dios no los escogió para la condenación. Dios los creó y les permitió que fueran responsables de sus decisiones. No han sido destinados por Dios a la incredulidad.
Los que no creen porque Dios sea el responsable de su incredulidad. Dios no escoge a nadie para que sea incrédulo. Dios no escoge a nadie para que sea incrédulo. Dios no es responsable de la incredulidad. Ellos, los incrédulos, son los únicos responsables y están destinados a la condenación por el justo juicio de Dios. Dios es soberano, planeó crear al hombre y permitir que el hombre pecara sin que Dios fuera el responsable de ese pecado. Pero Dios determinó un juicio para el pecador. El día que de él coma, de ese árbol que está prohibido comer, ciertamente, ¿qué pasa? Morirá. Esa es la advertencia, es la ley de Dios. Y el hombre, en su responsabilidad, en su libertad, tomó la decisión ¿de qué? De desobedecer a Dios. En definitiva, de no creer la palabra de Dios. Así que pecó de manera incrédula, no creyó la palabra de Dios y entonces murió a consecuencia de su pecado por el juicio que Dios estableció y recibió esa condena. Así que la incredulidad es pecado delante de Dios y se muestra de tal forma que el que no cree es aquel que ya rechaza por naturaleza la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué dice ahí el texto? La consecuencia para el que no cree. Versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él se da por sentado que se refiere de nuevo a él. El que no cree en él ya ha sido condenado. Entonces, es condenado el que no cree como merece justamente por su pecado. Es condenado el que no cree como merece justamente por sus pecados. Y es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que el hombre que se caracteriza por no creer ya ha sido condenado. Observa que aquí hay una diferencia. Versículo 18, mira lo que dice ahí. El que cree, es decir, la persona que se caracteriza porque en un momento de su vida creyó y va a seguir creyendo siempre. El que cree, ¿qué dice? Versículo 18. No es condenado, tiempo presente. A partir de esa realidad y continuamente ya no es condenado. Pero aquí hay un cambio, versículo 18. Pero el que no cree, tiempo presente, que continúa esa situación, ese verbo ya ha sido condenado, no habla de un presente. Ese es un verbo perfecto. ¿Qué es un verbo perfecto? El verbo perfecto, como el que vemos delante de nosotros, ha sido condenado, es un verbo que tuvo lugar en el pasado y terminó, pero los efectos de ese verbo permanecen hasta el día de hoy. Así que ha sido condenado y en esa condición, en esa situación de condena, esos efectos continúan hasta el día de hoy. Así que el que es incrédulo, el que no cree, está en la misma condición en la que estaba desde que había sido condenado. Había sido condenado y continúa siendo condenado. Acompáñame para ver esto en Romanos capítulo 5 y veamos cómo Romanos capítulo 5 nos ayuda a entender lo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo. Y lo que estamos enfatizando es que las malas noticias que nos muestran la necesidad de la buena noticia, nos muestran la responsabilidad del hombre por su pecado, la responsabilidad del hombre en su condenación. Dios no condena a nadie porque Dios los haya escogido para la condenación. Nunca. Eso no es bíblico. Es el hombre quien se ha condenado a sí mismo y Dios aplica por su justicia esa condenación por haber cometido el pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 16. Romanos capítulo 5, versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una, ¿qué? De una transgresión. Lo que está diciendo es que primero vino la transgresión y después de la transgresión vino el juicio. Así que el juicio vino a causa de una transgresión. La causa fue la transgresión. El resultado fue el juicio. Pero dice ahí, a causa de una transgresión, resultando ¿en qué? ¿Qué dice tu Biblia? En condenación. Entonces, veamos esto. Transgresión, primero, a causa de la transgresión que vino
juicio, segundo, y a causa del juicio, ¿qué vino? Condenación. Así que, ¿cuál es la raíz de la condenación? ¿El juicio de Dios o la transgresión? Todo comienza por la transgresión. ¿Y quién cometió la transgresión? Adán. Mira lo que dice el versículo 12. Dice el versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Aquí lo que se enseña es la doctrina de la imputación. La doctrina de la imputación se resume en esto, que aquellos que son representados por uno son igualmente responsables del pecado que ese uno hizo, porque todos hubiéramos hecho lo mismo. Es más, hicimos lo mismo estando en él. ¿Y quién es el representante de la humanidad? Mira lo que dice el versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó ¿desde qué? Adán. Así que la muerte reinó desde Adán. ¿Por qué? Porque Adán era nuestro representante. Fue el primer hombre que pecó. No fue el primer ser humano que pecó. ¿Quién pecó antes que Adán? Eva. Pero Eva no representa a la humanidad. Porque Eva no fue creada primero, sino Adán. Y fue Eva formada para Adán. Quien fue creado primero fue Adán, quien representa a toda la humanidad. Y todos estábamos de alguna manera representados en Adán. Y Adán nos representaba a todos. Así que por el pecado de Adán, la muerte entró a todos los hombres. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos. Mira lo que dice el versículo 18. Ahí Romanos 5, 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación ¿de cuánto? De todos los hombres. Así que todos los hombres están condenados por qué pecado. Por un pecado, dice. ¿El pecado de quién? El contexto nos dice el pecado de Adán. Así que por el pecado de Adán, todos los hombres estamos ¿qué? Condenados, dice el versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y aquí está en este texto poniendo el paralelo de la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad en comparación a la imputación de la justicia de Cristo a todos. ¿Quién? ¿A todos quién? A todos los que están en Cristo, todos los creyentes. Así que el paralelo no es Adán y Cristo, la humanidad y la humanidad. El paralelo es Adán y Cristo y aquellos que son representados por Adán y aquellos que son representados por Cristo. Por el pecado de Adán, toda la humanidad ha sido condenada. Por la justicia de Cristo, todos los creyentes son justificados. Por la justicia de uno, los creyentes son beneficiados. Por la injusticia de uno, toda la humanidad ha sido condenada. Así que cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no cree en él ya ha sido condenado, ¿cuándo ha sido condenado según Romanos 5? Y concretamente el versículo 18, toda la humanidad ha sido condenada cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, toda la humanidad ha sido condenada. Toda la humanidad recibe las consecuencias del pecado porque todos hemos pecado con Adán. Dice el versículo 12, Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron con Adán. Adán pecó y todos estábamos con Adán pecando igual que él. Adán tomó el fruto y lo comió y es como si todos hubiéramos comido con él. No podemos decir, no, yo no hubiera hecho con lo que Adán hizo. No, Adán es el representante de la humanidad, hizo lo que todos hubiéramos hecho. Así que la condenación en la que cayó Adán es la misma condenación en la que todos hemos caído. Así que el que no cree no se condena por no creer en el Evangelio, sino que el que no cree manifiesta que está condenado. El que cree no es condenado porque ha habido un cambio en su vida.
Ha habido una transformación en su vida. Ha nacido de nuevo, estaba muerto por sus pecados y en el nuevo nacimiento Dios le ha dado vida. ¿Y cómo se manifiesta que él ha nacido de nuevo? Porque cree. ¿Cómo se manifiesta que alguien está condenado por su pecado? Porque es un incrédulo. La incredulidad de Adán fue la incredulidad de todos con Adán y a partir de ahí todos somos incrédulos. Así que todos necesitamos ser expuestos a esta realidad de que cualquier niño o niña que nace en esta condición. Pecador y condenado. Naturaleza pecaminosa, incapaz de hacer la voluntad de Dios, de creer la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de adorar a Dios, muerto espiritualmente y además condenado. Ya merece el infierno, el juicio eterno. Y el sufrimiento de la condenación podemos saber que también es proporcional a nuestro pecado. Todos estamos condenados por nuestro pecado, pero a medida que vamos pecando añadimos sufrimiento a esa condenación. Apúntalo ahí, Lucas capítulo 20, versículo 46, yo lo leo. Lucas 20, 46, 47. Cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en el banquete. Y termina diciendo, que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Observa que no dice, ellos serán condenados y otros no. No, él está diciendo que a medida que nuestros pecados se van amontonando, la condenación, el sufrimiento en esa condenación será mayor. Así que todos estamos condenados, pero la cantidad de sufrimiento, la intensidad del sufrimiento eterno será mayor a medida que vamos amontonando pecados en nuestra cuenta. Por eso en Apocalipsis 20 se nos dice que los libros serán abiertos. Y los libros son los libros en el que Dios ha registrado todos nuestros pecados. Y otro libro será abierto, y se refiere al libro de la vida. Y el que no esté escrito en ese libro de la vida, su nombre, será juzgado, es decir, se le aplicará la condena que ya estaba desde Adán, de acuerdo con los actos que cometió. Así que habrá más sufrimiento cuanto más pecado amontona el ser humano en su cuenta. Así que la capacidad que el Señor nos da para ver que este juicio es merecedor para nosotros, esa capacidad que el Señor nos da viene dada por la obra del Espíritu Santo para arrepentirnos de nuestros pecados. Esta es la condición de todo ser humano. Y todos somos responsables de si morimos ahora y no hemos creído en Cristo Jesús, somos responsables de ser condenados eternamente. Y la condena no es temporal, es eterna. Porque la ofensa ha sido hacia un Dios que es eternamente santo. Y la condena es proporcional a aquel contra quien hemos pecado. Entonces, el que no cree es aquel que rechaza a Dios por naturaleza. Es condenado como merece justamente por sus pecados y surge la pregunta, ¿por qué razón es justa la condenación? Y el texto del versículo 18 terminamos, mira lo que dice en tercer lugar, porque es responsable de no creer en el nombre de Cristo. Todo ser humano es responsable de no creer en el nombre de Cristo. Nadie puede decir que es inconverso, que es incrédulo, porque alguien fuera de él es responsable de su incredulidad. Mira lo que dice Jesús a Nicodemo en el versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no cree. ¿No? ¿Qué dice tu Biblia? Ahora el verbo se convierte en pasado. ¿Lo ves ahí? El verbo se convierte en una realidad de un verbo perfecto, como el anterior verbo. Ha sido condenado porque no ha creído en un unigénito Hijo de Dios. Esto es, no ha creído en la palabra de Dios. No ha creído a Dios. ¿Y cuándo eso ha sucedido? Ha sucedido en un tiempo pasado, en el que junto con Adán, todos hemos participado de nuestra incredulidad. Entonces, ¿por qué es responsable el hombre de su condenación? Porque el hombre ha participado de su incredulidad junto con Adán. Cuando Adán pecó y no creyó la palabra de Dios,
Todos hemos pecado con Adán y no hemos creído la palabra de Dios. Observa que este no ha creído también no solamente es un verbo realizado en el pasado y sus efectos perduran hasta hoy, sino que es un verbo de acción continua, un verbo que implica una acción definitiva, no un proceso, una acción definitiva. Todos hemos actuado delante de Dios con incredulidad y por esta razón estamos condenados y nuestra condenación somos responsables de ello. Mira ahí en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? No viene sobre él, sino que permanece, continúa, como desde cuando nació. Nació con la ira de Dios sobre él y la ira de Dios continuará sobre él si continúa en incredulidad. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad? 3 aplicaciones y terminamos. 3 aplicaciones. En primer lugar, debemos evangelizar. Debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Porque es un mandato de Dios. Dios ha mandado a su iglesia a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque toda criatura está en una condición de condenación. Al saber de estas consecuencias eternas, nuestro corazón debe responder con compasión. Recuerda lo que sintió Jesús cuando vio la multitud, que era incrédula y eran como ovejas que no tienen pastor. Sintió compasión y le dijo a sus apóstoles, ¿qué le dijo? Rogad por el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que Dios en su soberanía ha determinado que nosotros como iglesia sintamos la compasión con la que Cristo sintió la perdición de los hombres. No solamente pidiendo al Señor que envíe obreros, sino participando en la obra, participando en la evangelización, compartiendo con aquellos que nos rodean las malas noticias, las cuales les hacen necesitar las buenas noticias de Cristo. Ahora, no somos llamados a mejorar el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio perfecto y que tiene poder de Dios para salvar a los pecadores. Cuando entendemos cómo Dios salva a las personas y es por medio de la proclamación del Evangelio en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu, entonces no hay ninguna estrategia más que necesite el Evangelio para ser llevado. Ni conciertos, ni obras sociales, ni actividades deportivas, ni historia ninguna. Simplemente el Evangelio debe ser proclamado, anunciado. Y también anunciado no solamente por nuestra boca, sino folletos que tenéis delante vuestra y que próximamente compartiremos con los vecinos de este barrio. Que escuchen, lean la buena noticia del Evangelio para que pueda salvar el Señor a los que Él ha escogido. En segundo lugar, debemos llamar al arrepentimiento. Debemos llamar al arrepentimiento. Es más, somos llamados al arrepentimiento. Somos responsables de nuestro pecado. No hagamos a Dios responsable de nuestro pecado. Y llamemos a los hombres no a que crean en Cristo solamente, sino que se arrepientan. Es decir, que asuman su responsabilidad. Son responsables de su desobediencia y deben ser llamados al arrepentimiento. En tercer lugar, debemos alabar al Señor por su gracia salvadora. Debemos alabar al Señor por su gracia salvadora. Porque, ¿cuál es la razón por la que Dios te ha salvado? ¿Por qué te ha salvado a ti y a otros no? Por su gracia soberana. Él ha querido hacerlo. No había nada en ti mejor que otro. No había nada en ti que tú merezcas la salvación más que otros. Más bien Pablo era consciente de eso a medida que crecía en el conocimiento de Dios y en su última carta le escribe a Timoteo que la misericordia de Dios se manifestó en su vida porque él, habiendo sido perseguidor de la iglesia, se le dio misericordia. Se le dio misericordia. Y aunque lo hice en mi incredulidad, dice Pablo, no por eso estoy falta de responsabilidad. Aún así el Señor nos ha salvado y la razón es por su gracia salvadora. Y somos tan bienaventurados por esta salvación que todavía no estamos adorando a Dios como Él se merece. Hermanos, todavía no estamos reconociendo y adorando a Dios en nuestra vida, no solamente en canciones, sino en obediencia,
como Él se lo merece. Así que debemos reconocer que la salvación es del Señor, que Él la aplica a quien Él quiere. Que debemos predicar el Evangelio y llamar al arrepentimiento y adorar a Dios por su compasión con nosotros.